todo arte, todo aspecto de la cultura se remite al templo y que el principio de la escritura y de los símbolos evidentemente están muy relacionados con el templo. Eh, la escritura misma, los primeros símbolos y su significado pues han pasado a nosotros a través de ideas y signos que originalmente se asociaban al templo, como por ejemplo las primeras letras del alfabeto hebreo como Aleph o Bet, que están relacionadas con el buey sagrado o la casa del Señor, o por ejemplo el símbolo de Tau, que permitía a Ezequiel en las escrituras reconocer que era el símbolo de la crucifixión de Jesucristo el que salvaría al pueblo de Israel en los últimos días. Y de esa forma hay muchos símbolos que están asociados al templo y creo que en esa conversación que tendremos vamos a abordar alguno de ellos. Que como el Señor siempre se ha comunicado a través de simbolismos y cómo el simbolismo es una herramienta muy efectiva para poder dosificar el conocimiento a quien está preparado para recibirlo. No tiene un significado único ni literal que está escrito y que es solo eso, sino que cada persona conforme va aprendiendo más, va a poder ir aprendiendo más sobre estos simbolismos. Hay que recordar que también por ello el Salvador enseñaba en parábolas como para guardar estas verdades que son sagradas y que, pues vaya, no todos están listos para recibirlas, ¿no? Y, y que los que buscan diligentemente y que meditan van a poder encontrar un significado incluso tal vez más personal y más profundo acerca sobre los De las cosas. simbolismos. Y eso no solamente lo vemos de manera general, sino por ejemplo incluso en otras áreas de conocimiento como las matemáticas, que cada vez a la gente se le complica más, precisamente porque utilizan símbolos y signos, y algunas otras abstracciones de la ciencia porque a la gente les parecen complicadas. Entonces, en la medida que perdemos el uso de los símbolos para representar algo mucho más complejo, pues nos convertimos en analfabetas funcionales. De hecho, mucha gente ha perdido el significado de símbolos porque ya no los asocian, ¿no? No conocen el trasfondo, el contexto y definitivamente un símbolo. Y yo creo que algo de esto que tú dices aplica un poco a lo que sucede con nosotros, ¿no? En ciertos simbolismos de la Biblia o de las parábolas que Jesucristo usaba. Nosotros tenemos que ir al contexto del judaísmo, buscar, entender, para poder comprender un poco más acerca de estas verdades que están ahí, ¿no? Que tal vez para la gente en su momento era más fácil o más práctico entenderlo. Pero volvemos a lo mismo, requiere un ejercicio espiritual, intelectual, y que creo que es importante darlo a conocer, ¿no? ¿No? Tocaste el tema del Nuevo Testamento, las parábolas y todo eso. Creo que una de las parábolas que más me impresiona por ser tan rica en simbolismos es la parábola del buen samaritano y la correlación que tiene con el plan de salvación. ¿No? Es increíble. Este tema salió en una leona, para algunos tal vez pasó muy desapercibido, ¿no? Recuerdo, eran símbolos olvidados, ¿no? El buen samaritano. Tiene que ver la forma en que como son retomados los símbolos, porque hay símbolos que se utilizaron durante un tiempo, son abandonados, viene otro pueblo, otra cultura u otras personas los retoman y les dan una resignificación totalmente diferente. Y a nosotros nos llegan como de segundas o terceras versiones y a veces pensamos que tal o cual símbolo se asocia con alguna organización discreta o alguna orden muy especial y en realidad ignoramos cuál es el trasfondo que muchas veces han sido utilizados por el cristianismo, pero que ahora en esta modernidad el mismo cristianismo los ha abandonado. Según lo que nos dice Dan Zimmerman, lo que representa es la naturaleza permanente y eterna de las ordenanzas realizadas en él y los collados eternos. En sí, eso es lo que representa. Sabemos que el granito es una de sus principales piedras o elementos de construcción que tuvo este templo. Luego, otra cosa muy notable son aquellas 6 puntas que aparecen alrededor del templo. Bueno, por todo el lado, ¿no? El templo podemos dividirlo su parte frontal como el lado este, que es donde comúnmente estamos acostumbrados a ver al ángel, que posteriormente le llamaron Moroni. Inicialmente no se pensó llamarle Moroni. Luego en la parte oeste vamos a encontrar también la parte trasera, pero las 6 puntas tienen algo particular. Las 6 puntas, o torres, están representadas de la siguiente manera. Ahí las he enumerado. Las partes de delante, la punta 1, 2 y 3, por cierto, son las más altas. Miden 1,82 m
son 1.82 metros más altas que las de atrás. Las de delante representan a los miembros de la primera presidencia y también al sacerdocio de Melquisedec. Y las traseras, la 4, 5 y 6, representarían al obispado presidente y al sacerdocio arónico. Entonces, en resumen, en esta primera parte podemos, a primera vista, lo primero que podemos rescatar, digamos, es entonces el simbolismo con el granito, el simbolismo de algo que va a permanecer o que va a perdurar, ¿no? Y hablamos del sacerdocio en general con todo el templo, con los 3 símbolos de las torres, como el sacerdocio de Melquisedec y atrás con el sacerdocio arónico, ¿no? Así es. Obviamente, con lo que tú has mencionado de los brotes de acanto, que todo eso tiene que ver con la vida eterna. Es un buen, digamos, una buena impresión, una buena primera impresión si una persona conoce los simbolismos y ve directamente al templo, ¿no? Puede captar realmente cuál es el propósito por el cual estamos representando el templo de esa manera, ¿no? Apocalipsis en general y los antiguos textos relacionados con el templo en la Biblia tienen algunos simbolismos que son particularmente interesantes. Entonces quisiera abordar algunos relacionados con cubos sagrados, con las puertas y con algunas herramientas de construcción y de medición que están representados o utilizadas con relación al templo. La entrada de la Nueva Jerusalén constaba de 3 puertas a cada lado. Bueno, antes de esto, estas ideas que voy a desarrollar aquí, hay un desarrollo más amplio de Matthew Leder Brown, que trabajó en esta y otros detalles relacionados con el templo. Entonces, en la descripción vamos a dejarles las fuentes por las que Matthew Leder Brown abordó este tema. Entonces, en la antigüedad, los salmos representaban parte de la liturgia que se utilizaba para el templo. Desde que las personas salían de sus casas hasta llegar a la reunión para subir y ascender al templo, las personas iban realizando cierto tipo de rituales o liturgias que les preparaban para entrar al templo. Y en el Salmo 24 podemos encontrar cómo se habla de pasar las puertas para subir al templo. Esas templas que representan la salvación le permitían a cada uno de los participantes reconocer que no se puede acceder inmediatamente a un lugar sagrado sin antes conocer o llamar a la puerta y llamar a la puerta correcta. Esa tradición aún pervive en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas. El poder llamar a la puerta en la tradición católica se hace en momentos y lugares muy especiales, generalmente en temporadas de jubileo. Aquí tenemos algunas de las herramientas utilizadas anteriormente por los judíos para construir, y tenemos abajo una representación cristiana de Dios como creador del mundo, utilizando un compás o teniendo un orden completo de todas las cosas. En general, los atributos o requisitos para entrar al templo, que incluyen la rectitud, a menos simbolizan con herramientas de medición. Así como Dios utilizó algunas herramientas de medición para crear el mundo, así también se utilizaron herramientas de medición para crear los templos. Hay algo a mí que me llama mucho la atención, que habla de los mensajeros tripartitas, ¿no? En Génesis 18:2 habla de la experiencia de Abraham, ¿no? Y dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban frente a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró a tierra. Estos mensajeros más adelante son igual los que tienen que ver con Lot, que le sale de Sodoma y Gomorra. En la versión de la Biblia que tenemos dice que solo son 2. En la traducción de José Smith menciona que son 3. Bueno, aquí vemos una escuadra. Y una fuente pseudo santo de los últimos días mencionó que el signo o el gesto de levantar el brazo en escuadra era un símbolo cristocéntrico. La escuadra, más bien el brazo en escuadra, representa el carpintero, que recordemos quién es el carpintero, o sea, Cristo, representa la exactitud en todo lo que hacemos. Cristo, como la única persona perfectamente exacta en su vida mortal,
podría simbolizarse a sí mismo como una escuadra. Cuando participamos en convenios que incluyen el símbolo de la escuadra, nos acercamos a Dios de una manera que nos recuerda a Cristo, en cuyo nombre se hacen los convenios. Nuevamente, las herramientas con las profesiones aparecen nuevamente. Y algo que igual me llama mucho la atención son los apretones de mano. Los que vemos aquí en esta imagen son apretones de manos que tienen los masones. Y en un artículo, en su artículo, el apretón de manos sagrado en el mundo clásico y cristianismo primitivo, porque nuevamente esto es algo que viene desde antes de los masones solo es algo que retoman. El erudito Stephen D. Ricks habla de un apretón de manos solemne y ceremonial conocido por los griegos como